La ciencia de la computación es relativamente nueva. Surge con el desarrollo de la mecánica y la industria a principios del siglo XXI. Piensen por un ratito todo lo que pueden hacer con una computadora. Exacto, como ustedes se lo imaginaron. Las computadoras muchas veces hacen cosas de un humano, como calcular, memorizar, moverse, enviar correos y hasta jugar. Pero para lograr esto es necesario que una persona le diga exactamente cómo, qué y cuándo hacerlo. Es decir, que la programe. Si las computadoras y los programas trabajan juntos, la programación en realidad se trata de dar órdenes. Pero ¿cómo llegamos a la informática de hoy? La historia es larga. Comienza con el ábaco hace más de 4000 años. Luego con un comerciante de textiles que demostró que las máquinas podían ser controladas por sistemas binarios al ordenar códigos de ceros y unos para instrucciones a un telar. Esto sucedió alrededor del año 1800 y como dice el dicho, mucha agua ha pasado por el puente hasta hoy, o sea que han habido muchos inventos sobre la computadora. La historia en verdad es muy interesante. Detengámonos un momento en el año 1936, cuando los científicos Turing y Shor plantearon que una máquina era capaz de resolver cualquier problema matemático que pudiera representarse a través de un algoritmo. Esto cambió en verdad la historia de la humanidad, porque permitió desarrollar el primer computador, o sea, el tatarabuelo de la computadora que ustedes usan y han usado hasta ahora. Así que basado en este modelo, nació en Inglaterra la primera computadora capaz de almacenar programas. ¿Recuerdan qué edad tenía cuando comenzaron a salir los primeros celulares y las primeras tablets? ¿O cuándo fue la primera vez que los vieron? Muy bien, pero para llegar hasta ellos se debió pasar por varias generaciones de computadoras que permitieran alcanzar ese nivel de desarrollo tecnológico. La primera generación se dio en los años 50, donde los procesos mecánicos se convirtieran en eléctricos, ahorrando tiempo y espacio. Aquí nace lo que llamamos el lenguaje de las máquinas. En ese momento nace el tatarabuelo de la computadora moderna. La segunda generación, o sea, el tatarabuelo, aparece en los años 60 con un aparato llamado transistor, que permitió el desarrollo de circuitos mejorando el rendimiento de las máquinas o de las computadoras. A mediados de los 60 llega la tercera generación con el desarrollo de los chips, que consumían menos energía. Sí, la verdad es que redujeron notablemente el tamaño de las computadoras. El bisabuelo de sus computadoras seguía siendo manejado solo por ingenieros, físicos y matemáticos de las grandes compañías. Pero luego llegó la cuarta generación. Esta se dio en los años 70 y está marcada por la aparición del microchip y el desarrollo del microprocesador que pusieron las computadoras personales al alcance de todos nosotros. El abuelo de sus computadoras empezó a ser usado en empresas más pequeñas e incluso en algunas casas. La quinta generación nace entre los años 80 y 90, con los sistemas operativos llamados interfaz gráfica. Y es aquí donde comienza la aparición del Internet y probablemente fue cuando en los hogares de Honduras las personas tuvieron un computador frente a ellos. Como ven, la evolución de las computadoras se debe a un gran proceso de investigación para desarrollar lo que se llama la inteligencia artificial y de esa manera las máquinas pudieran pensar por sí mismas. Hoy deberíamos estar pasando por una sexta generación con sus celulares o tablet, aunque ese cambio de generación no se ha definido con exactitud. Lo que sí está claro es que ahora es el usuario, o sea ustedes, los que pueden tomar el control de sus máquinas. Ya no solo somos usuarios pasivos de nuestras computadoras, ahora también podemos decidir, diseñar
y programar nuestras propias aplicaciones. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, simplemente podemos usar herramientas de la llamada ciencias de la computación, una disciplina que se viene estudiando hace más o menos medio siglo. Deben saber que esta es una carrera que ustedes pueden estudiar. ¿Y cuáles son las materias que se llevan a cabo? Pues entre ellas están las teorías de la computación, algoritmos y estructuras de datos, metodologías y lenguajes de programación, arquitectura de computadoras, software, inteligencia artificial, redes y telecomunicaciones, sistemas de base de datos e interacción persona-computadora. La computadora es la base de la actual era de la información. Gracias a ella podemos usar el Internet, saber, por ejemplo, qué contiene el genoma humano. Podemos ver imágenes hechas por computadora en el televisor, el cine, la publicidad, videojuegos y en la animación. Esta misma presentación tiene la posibilidad de que programen y creen su propio software. Como ven, la informática es algo que se seguirá desarrollando y ustedes pueden ser parte de ese desarrollo en el futuro. Ahora pasamos a lo que debemos conocer inicialmente sobre computadoras, y esto es la estructura física de la computadora, la cual está dividida en dos partes. La primera parte es el hardware, siendo este el soporte físico de la computadora, que contiene el monitor, el CPU, teclado, mouse, entre otros. Y la segunda parte es el software, que es el soporte lógico que contiene los programas, los datos, los diseños y las instrucciones. Hablaremos un poco del hardware. Este tiene un conjunto de elementos dentro de los cuales están la unidad central de proceso o lo que conocemos como CPU. Se podría decir que es la parte más importante porque es el que actúa como el cerebro de sus computadoras. Dentro de él encontrarán la memoria de acceso aleatorio, mejor conocida como memoria RAM. Esta es la que almacena temporalmente la información que el CPU está usando cuando la computadora está encendida. Esta información es eliminada cuando la computadora se apaga. También encontrarán el disco duro. Su trabajo es guardar toda la información de forma, digamos que permanente, pero es importante que sepan que en la actualidad también se tienen discos duros externos. Otro elemento que encontramos en el CPU son las unidades de DVD y CD, usualmente localizadas en el frente de la unidad del sistema. Su tarea consiste en grabar datos en un CD o en un DVD. Y estos datos pueden ser documentos, música, imágenes y otras cosas que nosotros necesitemos para guardar información. Todo lo anterior se puede localizar en el CPU. Ahora veremos el monitor. Este es la pantalla de nuestra computadora y su trabajo es mostrar la información suministrada por el CPU en forma visual, utilizando textos y gráficos. Estos existen de muchas formas. Luego tenemos el teclado. Es un dispositivo de entrada mediante el cual se introducen letras y cifras a nuestras computadoras. También tenemos el ratón o mouse, que es un dispositivo pequeño utilizado para seleccionar objetos en la pantalla de su computadora. El ratón típico luce ligeramente como un ratón real. Es pequeño y ovalado. Está conectado a la unidad del sistema por un cable largo, similar a la cola de un ratón. Un mouse generalmente tiene dos botones. El botón primario, usualmente el izquierdo, el cual se utiliza para seleccionar elementos y hacer clic en ellos, así como también colocar el cursor en un documento y arrastrarlo de una carpeta a otra. Y un botón secundario que tiene como función abrir ventanas que nos muestran diferentes comandos. Algunos también tienen una rueda entre estos dos botones. Esta rueda
nos permite desplazar fácilmente las pantallas de información. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es el software, que como se los había mencionado antes, son los programas y el conjunto de instrucciones que ustedes le dicen a su computadora qué debe hacer. Sin ellos sería una máquina inútil. Las dos principales categorías son los sistemas operativos y el software aplicativo. ¿Y de qué se trata el sistema operativo? Pues es el programa más importante, porque controla todo el funcionamiento de la computadora y de los demás programas. Y el sistema aplicativo, como su nombre lo indica, son las aplicaciones, es decir, todos los programas que permiten al usuario realizar ciertas tareas, como procesadores de palabras, juegos, hojas de cálculos, diseño gráfico y muchas otras cosas más.